Este segmento es patrocinado gracias a Banco Industrial. Juntos, siempre hacia adelante. Escogió la hermosa Virgen del Rosario. ¡Viva la Madre de Dios! Queridos hermanos, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a su programa Por la Vía de Emaús, gracias al patrocinio de Molinos Santa Ana. Mi querida Anaí, muy buenas tardes. Buenas tardes, padre. ¿Qué tal, amigos, amigas? Qué alegría. Ustedes no se imaginan, nosotros los viernes, miren, corremos mucho para poder estar aquí. Nos encanta estar con ustedes. Y sobre todo compartir la fe y todo lo que el Señor nos invita a hacer parte de la vida de todos, y que definitivamente cada reflexión, cada meditación, cada palabra que compartimos llega al corazón de muchos, pero nos pega en el corazón a nosotros, ¿verdad? Sí. Que es lo más importante. Los primeros en sanar, cuando se trata de sanación, somos nosotros. ¿Verdad? Los primeros en seguir conociendo y que la palabra se haga eco en nuestra vida, somos nosotros, y por ende también ustedes. Así es, fíjese mi querida Anaí que vamos a hablar un poquito hoy de San Francisco de Asís y Nehemías. Y tienen una relación muy cercana en función de la misión que Dios les da para reconstruir el templo, ¿verdad? Para reconstruir el templo. Yo se los compartía un poquito el día miércoles en la homilía de ese sentir del corazón de Nehemías, que está como tristeando, como triste, ¿verdad? Dice que era el copero mayor del rey y él está sirviendo al rey, y efectivamente él descubre en la mirada y en el corazón de Nehemías la tristeza, ¿verdad? Se lo voy a decir en mis palabras, ¿verdad? Veo que sirves, pero tienes tristeza. Eso me pegó mucho, fíjese. Cómo lo conocía Sí, de bien, sí, ¿verdad? sí, Porque sí. Nehemías y San Francisco, los dos líderes por excelencia de accionar, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría Nehemías que aún siendo atento se le notaba eso? Y pensaba yo para mis adentros con un poquito de preocupación y de nostalgia, ¿no será que nosotros a veces también estamos sirviendo con tristeza?
¿verdad? Estamos sirviendo con preocupación, estamos sirviendo con angustia. Yo espero que no sea con el hecho de decir necesito un cariño, necesito atención, sino más bien en un sentir de esencia real, pero que al final de cuentas, lo primero que a mí me gustaría que pudiéramos descubrir con nuestra audiencia es cómo estás realmente por dentro. ¿Cómo estás realmente por dentro? ¿La tristeza es válida? Claro que es válida, ¿verdad? ¿El agobio es válido? Claro que es válido. La preocupación, la angustia, todos esos sentimientos son muy válidos, pero no se vale que los malos sentimientos o lo que estemos sintiendo en negativo se conviertan en un contrapeso a la fe y a lo que estamos haciendo. Pero fíjese, padre, que usted me puede preguntar a mí, yo le miro sirviendo triste, y yo le puedo contestar, no, fíjese que no. No, pero la respuesta sería, no tengo nada. sí, No tengo no me nada. pasa nada. Pero, ¿qué hizo Nehemías? Él sí le comunicó al rey cuál era el motivo de su preocupación. Y qué lindo, porque entonces después contó con el favor de él para aplacar esa tristeza que él tenía, que era por su pueblo. Haciendo lo que tenía que hacer. Entonces, si uno le comunica a su líder, el próximo, y luego al líder máximo, qué le está pasando a uno, puede haber una apertura a la ayuda y para poder seguir sirviendo como debe de ser, ¿verdad? Ajá. Pero yo quisiera que digamos, el orden fuera primero descubrir yo mi sentir, ¿verdad? Porque puede ser que esté triste sin darme cuenta, ¿verdad? Estoy afanado, estoy haciendo y tal, pero Dios conoce nuestro corazón, ¿verdad? De repente yo como líder, mi coordinador como líder, mis cercanos no tengan esa percepción o esa sensibilidad, pero Dios sí me conoce. Y por supuesto, yo me tengo que conocer. Entonces, lo primero que a mí me gustaría es que pudiéramos hoy detener un poco la marcha y en oración pedirle al Señor que nos descubra cuál es la esencia de nuestro sentir. ¿Cuál es la esencia? ¿Cómo nos sentimos en verdad? Tengo gozo, tengo alegría, tengo paz, etcétera, etcétera. O tengo tristeza, tengo nostalgia, estoy desganado, no tengo ganas, por supuesto, de seguir el camino, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces descubriéndolo, importantísimo para todos, que lo llevemos a la presencia. Lo llevemos a la presencia con toda sinceridad y se la entreguemos a Dios. Señor, no me había percatado, pero sí estoy triste. No me había percatado, pero sí estoy conmovido, me siento impotente, me siento débil, siento que ya no puedo más, siento que las fuerzas ya no me dan, esta enfermedad me agobia, me asusta, ¿verdad? En el caso de nuestro hermano Alberto, que pues tuve la bendición de recibir un audio suyo y se le oye pues obviamente en esa agitación, en esa preocupación, en ese sentir bajito, ¿verdad? Y el Señor conoce cómo está, pero también entregarle al Señor esa preocupación que humanamente hablando no es fácil. No es fácil. No es fácil. ¿Verdad? A mí me tocó una evaluación en estos días y efectivamente yo tenía muchas ganas de llorar, de impotencia, de qué va a pasar de todo esto, de cómo va a terminar todo esto, porque obviamente uno no quisiera estar nunca enfermo, uno no quisiera estar mal, pero es parte del devenir del tiempo que toca afrontar, así como los buenos tiempos, los buenos momentos, la bonanza, la bendición, también la enfermedad. Y fíjese, padre, que a veces lo que nos pasa sirviendo es que, como andamos viendo todo, ¿verdad? No paramos en la presencia. Porque, por ejemplo, en las horas santas, que usted insiste, dejen de estar haciendo lo que están haciendo y se vienen a sentar. O vengan a vivirla. Exacto, a vivirla. Ajá. No a sentarnos porque solo sentados, no. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en la presencia del Señor podemos adentrarnos y Él con su espíritu hace de las suyas y uno puede decir,
puchica, yo estoy triste, me está pasando tal cosa porque el espíritu revela. Pero si yo sigo, entonces no me doy cuenta y tal vez no se nota y después ya se va a notar mucho. Pero hay que parar para poder, cuando no paramos no se nos revela nada. Yo como soy mecánico, me encanta la analogía de lo mecánico en lo espiritual, ¿verdad? Y entonces usted sabe que el vehículo tiene batería y tiene alternador, ¿verdad? Y el alternador se encarga de mantener la batería con carga para que pueda funcionar y poder hacer que el vehículo arranque, ¿verdad? Una vez arrancado, el alternador se encarga de distribuir la energía a todo el carro y la batería queda como ese banco de energía para el momento en el que necesitamos arrancar y comenzar. Pero cuando se arruina el alternador, ¿verdad? Queda únicamente la carga de la batería, pero acuérdese que la carga de la batería es solo para arrancar, solo para cosas mínimas, no para que todo el carro funcione. Entonces, ¿qué pasa si en el espíritu, el alternador que es el espíritu, que es el encargado de hacer que todo funcione durante el día en todo nuestro ser, no tiene la suficiente fuerza de la batería, que sería tal vez Dios, que nos da ese impulso de arranque? O sea, si el alternador, nosotros, estamos mal por dentro, vamos a trabajar con la carga de la batería, pero al final no es suficiente. No, pues vamos a tronar a sapo, en o sea, pocas palabras. Camina un poquito y mientras más le exige, más truena rápido, ¿verdad? O sea, cuando pasa esto de noche, por ejemplo, y ponemos el aire, y ponemos las luces, y ponemos los limpiabrisas, y todo lo que necesitamos en ese momento con energía, se va de un solo y se acaba, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa con nosotros si no hacemos conexión con Dios para poder pasarle y mantenerle la suficiente energía a nuestro ser para que todo en nosotros funcione? Qué lindo. Y es que en la presencia, bueno, Nehemías comunicó a su rey lo que le pasaba y el rey pues ya intercedió un poquito y ya pudo él ir a Judá. Pero Nehemías tiene algo que de verdad nosotros los que estamos sirviendo a Dios tenemos que tomarlo de ejemplo como líder, porque antes de empezar la reconstrucción y todo, y con el gentío que estaba ahí, él primero oró, primero reconoció la soberanía de Dios, después le comunicó su pesar y le pidió su gracia y favor, y entonces arrancó. Y eso es lo que nos hace falta, Padre, cuando ya estamos como muy desganados, ya como usted dice, tronando, ya ni oramos. Ya no oramos. Ajá. Y nos perdemos de esa comunión y de esa conexión. Ahora, hay algo que a mí me llamaba mucho la atención y era ¿qué tenía triste a Nehemías? ¿Verdad? ¿Qué tenía triste? Saber que el templo de su Señor estaba destruido, ¿verdad? Ese era el sentir del corazón de Nehemías. Cuando el rey le pregunta ¿cuál es tu tristeza? Pues obviamente él le habla de la necesidad de la reconstrucción del templo, ¿verdad? Ahí es donde hago la analogía con San Francisco de Asís, cuando tiene aquel encuentro con Jesús en la capillita, con, ¿cómo se llama Jesús? El San Damián. El Cristo de San Damián, y le dice, reconstruye mi iglesia, reconstruye mi templo, ¿verdad? Entonces, Nehemías tiene una preocupación. El templo de Dios está destruido y necesita ser reconstruido, ¿verdad? Entonces, la preocupación mía y la preocupación de San Francisco y la preocupación de Dios es cómo está el templo de Dios en nosotros. ¿Cómo estamos nosotros como templo de Dios, verdad? Porque de repente, por ejemplo, suele suceder cuando me toca celebrar misa y de repente están las lecturas y uno empieza a ver para todos lados. Sí, pues si esto era una pequeña telaraña, que ahora ya se volvió un nido de arañas y que ahora ya no es una tela de araña, sino ya es
¿Me entiende? Ajá. Que ya se volvió un desastre ese pedacito y sigo viendo y digo, hemos dejado deteriorado esto y no le hemos puesto atención y se está deteriorando. Y de repente entonces tengo esta entrada de agua y no le estamos poniendo atención y entonces resulta que por supuesto todo se va a afectar, ¿verdad? Pero si no entramos en la condición de la preocupación real por el templo, hablemos de la infraestructura de nuestra iglesia, de nuestro templo, pero también de nuestra realidad como templo de Dios, ¿verdad? Le ponemos atención a lo que somos en realidad, ¿verdad? Porque de repente somos muy buenos rezando, somos muy buenos sirviendo, somos muy buenos haciendo muchas cosas, pero para con nosotros, ¿verdad? De repente le iba a decir yo, bueno, nos hace falta a muchos, quizá radioescuchas, les hace falta darse el tiempo y la oportunidad para vivir un retiro, por ejemplo, ¿verdad? Pero también es interesante el hecho de decir, bueno, y ¿cómo hacemos para descubrir que no solo el servicio y no solo lo que hago para afuera es importante, sino también esa reconstrucción personal? Porque de repente hay quienes íbamos a retiros, de repente hay quienes hemos tenido grandes vivencias, pero se han quedado ahí. No las trasciendo, no las hago mías. Entonces, puchica, todo es ala qué lindo, y ala qué bonito, y lloré, y hablé, y oré. Ajá, pero ¿qué provocó en ti? Los frutos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué provocó en tu templo? O sea, ¿hay una reconstrucción verdadera de tu ser delante de Dios? Fíjese, padre, que todo eso que usted está diciendo, lo que pasa es que a veces seguimos en esa tristeza, soledad o lo que nos pueda pasar. Porque no nos gusta. Por ejemplo, hay personas que usted invita a retiro y por nada al mundo le dicen que sí. Pero yo he pensado, tal vez no está lista la persona, porque saben que en un retiro hay una pausa, hay una introspección y de repente no quiero ver lo que hay adentro, porque lo que hay adentro es muy fuerte y yo sé que genera cambios y tengo que salir de la comodidad para trascender, porque es muy fácil quedarme donde estoy, solo con lo poquito que me haya tocado, ahí me quedo. Pero la reconstrucción del templo requiere, toda reconstrucción es duro, ¿verdad usted? Pero el templo interior es igual de duro o peor que cuando hay que levantar muros y paredes y cimientos, etcétera. Y yo creo que la confrontación en un retiro debe movernos a la transformación, ¿verdad? Hay un retiro que a mí me llama mucho la atención, su nombre, nunca lo he vivido, pero su nombre es muy, muy puntual, el famoso Cámbiame a mí, Sí. ¿verdad? Cámbiame a mí. Sí. Pero no solo como esa súplica del cámbiame a mí, sino estar dispuesto a cambiar yo lo que sea necesario, no por nadie, sino por mí mismo. Por mí. ¿Verdad? Entonces, a lo que voy y lo que me preocupa en este primer segmento es descubrir como Nehemías, digamos, a Nehemías le preocupaba el templo. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Verdad? ¿Tienes o incluyes en tu ser la ocupación y preocupación por las cosas de Dios? Yo no sé cuál es su testimonio, yo porque ni modo soy el padre y así es, pero digamos, ustedes de su experiencia como laica, digamos, ese servir al Señor me puede llevar a la certeza de saber que mi causa, mi vida, mi necesidad está en sus manos y la voy a ver suplida o simplemente no lo creo. No, sí lo creo, pero para creer y creer cada vez más, aunque no se vea nada. Padre, yo creo que a base de pruebas, a base de tristezas, confrontarnos con nuestros demonios, tristezas, soledades, pruebas, pero de la mano de Él uno llega a ese momento de decir, aunque no vea nada, yo sé que
que se va a construir el templo, se va a reconstruir lo que se tenga que reconstruir, pero para eso hay que trabajar tanto, ¿verdad? Diario. Yo creo que el problema mayor y el pecado más grave es dudar de la providencia de Dios, dudar de la providencia de Dios, ¿verdad? Y entonces yo les decía en mi homilía del miércoles, ¿qué es lo que te está preocupando? Y en el orden de tus preocupaciones, verdaderamente trata de despreocuparte y poner todo en las manos de Dios, ¿verdad? Y que te ocupe y preocupe en las cosas de Dios, porque no es una frase bíblica, pero para mí sí es una frase muy certera. Ocúpate de lo mío, que yo me ocuparé de lo tuyo, ¿verdad? Amén. Entonces a Nehemías le preocupa el templo de Dios y se va a ocupar de él. Y con ello va a venir toda una experiencia de liderazgo, de exigencia, de tantas cosas lindas y desagradables, pero que le van a demostrar el respaldo de Dios. Pero como ya se nos llegó la primera pausa, ya regresamos aquí en su programa Por la Vía de Emaús, gracias al patrocinio de Molino Santa Ana, y somos Anaí Keller y el padre Fernando Divasi. ¿Qué sentirías al tenerlo entre tus brazos? ¿Qué sentirías aquellos 30 años? ¿Qué sentirías al pedirle aquel milagro? ¿Qué sentirías al seguirlo a cada paso? ¿Qué sentirías cuando lo traicionaron? ¿Qué sentirías amando en el Calvario? ¿Qué sentirías cuando los Reyes Magos? ¿Qué sentirías tomada de sus manos? También tú reíste con él, tú soñaste, y José, tú moriste con él, tú dijiste amén, María. José, tú moriste con él, tú dijiste amén, María.
creíste con él, tú soñaste, y José, tú moriste con él, tú dijiste, amén. Ya estamos de vuelta aquí por la vía de Maús con el padre Fernando Divas y Anaí Keller. No saben la alegría que sentimos estar con ustedes. Y aprovechamos a saludar a la casa de Abuelito San José. Abuelitos lindos, sabemos que nos están viendo, doña Vicky también y todo el equipo. Les mandamos un fuerte abrazo. Y a Molino Santa Ana, que también siempre están en sintonía con Anabel a la cabeza. Y fíjese que justamente hoy tenemos nuestra hora santa de primer viernes. Bendito sea Dios, llegó el primer viernes del mes de octubre y como todo octubre, ¿verdad? En el primer viernes de mes tenemos la visita especial de la Virgen del Rosario, ¿verdad? Ay, qué emoción. Una visita en la hora santa, donde está ella, donde está el Santísimo. Por supuesto, nuestra visita a Santo Domingo, esta es otra cosa. Pero hoy, junto al Santísimo, agradecemos a Julito Trujillo, que nos hace la caridad de hacer esa visita anual con la Virgen del Rosario y engalanarnos con esa presencia maternal. Hoy va a ser una hora santa muy, muy especial y ojalá que ustedes puedan acompañarnos en esta especial visita mariana. Hoy tendremos hora santa de primer viernes, visita de la Virgen. Mañana pues tendremos nuestras Eucaristías a las 6:30 de la tarde, el domingo a las 8:30 de la mañana en la Guardia de Honor y a las 10:30 en la Iglesia Virgen del Camino, ahí en camino al aeropuerto. Así que en nombre de Dios los esperamos y cordialmente invitados. Y para los que nos están preguntando, les contamos que la Eucaristía que voy a celebrar en Santo Domingo será el jueves 23 de octubre, a las 12 del mediodía. La misa de 12 la vamos a compartir juntos. Y el día jueves 30 de octubre, finalizando el mes, vamos a tener nuestra última misa a las 6:30 de la tarde. Ideal sería que llegaran a rezar el rosario y después del rosario pues ya viene la Eucaristía. Así que podamos compartir ese día un momento especial. Sé que hay una enseñanza de los padres de Santo Domingo que nos dan todos los días, así que cordialmente invitados este día especial. Jueves 23 al mediodía y el 30 de octubre a las 6:30 de la tarde. A partir de las 6, digamos, ¿verdad? Para que ustedes puedan llegar, posicionarse y tener un momento hermoso a los pies de la Virgen del Rosario. Fíjense que estábamos hablando precisamente de Nehemías y San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, mi querida Anaí, es uno de los patronos de los ejércitos del mundo, porque fue soldado. Una persona que venía de buena familia, ¿verdad? Su papá un comerciante en telas finas y demás, y algo muy hermoso que me sucedió en la peregrinación que hicimos anterior fue precisamente que yo les venía hablando y para mí era el tema del despojo que había hecho Francisco de todos sus bienes materiales, representados incluso en su misma ropa, ¿verdad? Y entonces qué hermoso cuando yo venía platicando con los peregrinos de este despojo, de este llamado, de esta realidad de la cual a veces el Señor nos pide despojarnos de lo nuestro, ¿verdad? Para dar paso a su vida, ¿verdad? Cuando nos hemos mojado, ¿verdad? Y nos ofrecen ropa seca, no la vamos a poner encima, ¿verdad? No. Entonces lo mismo sucede con Dios. Nos ofrece nuevas vestiduras, pero no podemos ponerlas encima de nuestra pobredumbre, ¿verdad? De nuestra miseria, de nuestra ¿verdad? Ajá, de nuestro hedor, ¿verdad? De nuestro mal olor, qué horror. ¿verdad? No lo vamos a poner encima. Entonces, a lo que Dios quiere llegar es despójate para revestirte. Entonces, sería interesante poder descubrir
de qué tenemos que despojarnos, ¿verdad? Primero era identificar el motivo de nuestra tristeza, preocupación, angustia y demás, y entregarse al Señor. Ahora, ¿qué le vamos a entregar al Señor? Ese despojo real que tenemos que hacer nosotros mismos, ¿verdad? ¿De qué debiéramos despojarnos? Fíjese, padre, que a veces, bueno, partamos de, hoy que estamos en analogías, en el closet, ¿verdad? 10 pantalones que me los guardo ahí porque cuando adelgazo y no adelgazo, y ahí están 10 pantalones. Sí, ¿ves? A veces nos preocupamos tanto en vernos bien de afuera, pero son harapos los que tenemos, son harapos de enojo, de ira, de rencor, de falta de perdón, de pereza, bueno, cada quien sabe cómo están sus harapos. Se vuelven harapos esas porque de verdad, como usted dijo, ¿de qué nos tenemos que despojar? Esos harapos tienen nombre. Entonces, para podernos de verdad vestir con las vestiduras de Dios, que es el vestido de lino fino, el traje de lino fino para los hombres, y prepararnos para las bodas del Cordero, para Jesús, hay que tirar los harapos viejos que no nos sirven para nada. Importante es qué tanta importancia le damos a lo de Dios para que lo asumamos, ¿verdad? Porque de repente vamos a la iglesia, vamos a la misa, vamos a la hora santa, servimos, pero qué tanto me importa y me identifica realmente aquello de Dios, ¿verdad? Porque si me importa, entonces sea lo que sea, me va a hacer de bien el revestirme de su presencia, el saber que puedo llegar a la capilla y pasar ante su presencia en el Santísimo y que me voy a sentir mejor de como venía. Ahí comienza mi transformación, ahí comienza mi despojo, ¿verdad? Cómo vengo llegando, ¿verdad? Entonces, si vengo llegando mal y tal, entonces yo llego a los pies y me despojo y ya me dispone esa realidad a entrar a lo que sigue del templo para estar mejor. Pero si voy mal, si voy con toda esa suciedad y todos esos harapos que usted menciona, y quiero entrar igual al templo, ahí me viene el texto de sáquenlo porque no está revestido con dignidad, ¿verdad? Porque entré al templo con mis harapos, entré al templo con mi hedor, entré al templo con lo que soy y así soy. O sea, el Señor nos quiere revestir, pero tenemos que despojarnos. Entonces llegamos a su presencia y le abrimos el corazón plenamente y tú sabes, Señor, cómo vengo, cómo me siento, qué estoy pasando. Te lo entrego todo, ¿verdad? Y entonces entrar no con algarabía ni con demasiada bulla, sino con mucha sobriedad y paz. Entro al saludo de mis hermanos, al encuentro con mis hermanos y a transmitir esa presencia de Dios que acabo de recibir. Padre, así como vimos en la película Hermano Sol y Hermana Luna, que San Francisco se quitó la ropa entera, ¿verdad? Porque era su ropa de rico, y la cambió por harapos, pero no con harapos de esos feos que mencionamos, sino él sí viviendo una humildad revestido de Dios. Pero lo mismo el rey David, cuando ya se arrepintió de haber pecado con Betsabé y todo, y se rasga las vestiduras y se pone cilicio, cómo es de importante, como usted dice, primero reconocer, pedir perdón y cambiar las vestiduras. Y por eso precisamente, si se da cuenta, cuando estamos en la hora santa, normalmente yo dejo el momento de reconciliación con Dios para el momento de estar a los pies del Señor en la hora santa. ¿Por qué? Porque es ante Él que nos vamos verdaderamente a dejar descubrir para poder experimentar la misericordia de Dios a través de su perdón, pero no puede llegar el perdón si no hay arrepentimiento, si no hay propósito de enmienda, si no hay dolor de los pecados, ¿verdad? Y por supuesto, cuando llega el Padre Choni y nos regala en amor esa posibilidad de ir a los pies del sacerdote, pedir perdón delante de Dios y con Dios y recibir la absolución. Y ya es como
que cuando uno ya llega frente al Señor para poderlo recibir, ya uno va sin ese costal que pesa, sin esa vestidura que huele feo, sino con toda la dignidad del caso poder ir a su encuentro. Entonces, es tan importante que nosotros podamos descubrir esos harapos de los cuales estoy revestido, esa soberbia, ese orgullo, esa lujuria, esa vanidad, eso que me está moviendo y que me sostiene, pero como la batería, por poco tiempo, ¿verdad? Que me tiene parado con mucho orgullo, pero por poco tiempo. Porque si no te recargas en Dios, entonces tarde o temprano vas a parar tirado. En algún momento truena la máquina. ¿Verdad? Y entonces después estamos pidiéndole a Dios y todavía digo yo, ¿con qué cara decimos? ¿Pero qué estaré pagando, Madre Santa? Pagando, Madre Santa, ¿verdad? Las consecuencias. O pidiéndole a Dios, ¿verdad? Cuando pude haber evitado ese mal del cual estoy padeciendo, ¿verdad? Amén. Entonces, toda la iglesia nos invita a estar en comunión con Dios a través de la misma iglesia, que es nuestra iglesia, a través de los momentos y posibilidades que tenemos para una meditación, para una reflexión, para un encuentro en la oración, para una alabanza. Fíjese que la iglesia tiene tantas formas hoy en día de manifestarse y de hacernos sentir su presencia y la presencia de Dios. Yo creo que antes YouTube no era tan visitado como ahora, ¿verdad? Y entonces encontramos a través de Radio Estrella, por ejemplo, y sus meditaciones, reflexiones y programas, pues tanta riqueza. Y ustedes van a la página de Facebook de Emaús Radio y se van a encontrar con cualquier cantidad de información, de meditaciones, de encuentros y realidades que les van a ayudar. Y así lo pueden hacer en cada uno de los medios de comunicación de nuestra iglesia y que por supuesto todos están puestos para enriquecer nuestra fe y fortalecernos. Pero por supuesto necesitamos asumirlos, no solo escuchar, como decíamos el otro día, escuchamos por un lado y se nos sale por el otro. Así es. Sino que realmente esa palabra de vida en Dios se quede en nosotros como una necesidad de cambio. Entonces la pregunta, volvemos al tema del retiro que les hablaba del famoso cámbiame a mí, ¿verdad? Cámbiame a mí. ¿Qué ha cambiado en mi vida? ¿Qué ha cambiado en mi vida? ¿Qué transformaciones yo sé que he tenido? Porque yo no sé si le pasa, pero por ejemplo, la Anaí de antes a la Anaí de ahora es otra cosa. Sí. Es otra realidad. Totalmente. La Anaí del mundo y la Anaí de Dios hoy en día es otra cosa. Pero el problema es querer que la Anaí del mundo encaje en la realidad de Dios sin ser transformada. Ahí está el error. No se puede. Ahí está el error. Porque seguimos vino nuevo en odres viejos. Y es lucha diaria, ¿verdad, padre? Porque cuesta. O sea, estar en estos caminos cuesta. No es fácil, pero las recompensas son muchas. Pero es como querer que la mariposa ya salió del capullo, ya no es gusano, es mariposa, ya no puede regresar a ser gusano. Ya se quedó tirado la caparazón. Y si quiere regresar a ser gusano, lo que va a pasar es que se va a encontrar con la muerte. Porque ya no cabe, porque no es su lugar, ¿verdad? Entonces, al querer volver al mundo, a mi propio mundo sin Dios, voy a terminar muriendo. Muriendo precisamente porque ese no es mi mundo. Mi mundo es el que Dios me marcó hacia adelante y que tiene un sentido diferente. Y que me da vida y que me ha transformado y que hoy me da un respiro diferente. Pero ese es mi nuevo mundo. Pero no puedo pretender volver a lo que un día dejé. Y es que el mundo, pues claro, da muchas alegrías, gozos, satisfacciones. Gozo no, satisfacciones, y uno cree que, ¡ay, qué súper! Pero son pasajeros. El Señor nos da vida plena y abundante. Es un gozo que no se acaba, ni aunque haya tormenta y reventazón, no se acaba. Y por eso cada uno estamos llamados a ir descubriendo en nuestro ser
¿Qué necesitamos entregarle al Señor? Porque está pesando, y aunque no sintamos el peso, nos está atrancando en el camino y no nos está haciendo felices, ¿verdad? Solo revise el motivo de su tristeza. Revise por dónde debe empezar ese despojo. Revise si realmente vale la pena esa aparente felicidad que tiene, pero que no es en Dios. Entonces es una felicidad efímera, pasajera, volátil, que se puede perder en cualquier momento. Y al final nos queda la realidad de nuestra vida. Así es, y para eso hay que trabajar como San Francisco, reconstruir ese templo, reconstruir el templo de la gente individualmente, el mismo de él, porque despojarse de la vida que tenía difícil, de la familia, de todo. Lo mismo Nehemías, su labor era dificilísima, ponerse en sus zapatos no era fácil porque la labor era muy dura, pero lo lograron y nosotros lo podemos lograr trabajando. Amén. Bueno, nos vamos a una nueva pausa y ya regresamos saludando con mucho cariño a todos los que nos escuchan a través de Emaús Radio Facebook, a través del 89.3 de Radio Estrella. A usted que nos sigue ahí, donde quiera que se encuentre, la bendición de Dios le acompañe y le dé esa fortaleza, esa paz y ese ánimo que está necesitando. Cámbiame a mí, Señor, cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otros, cámbiame a mí, cámbiame a mí, Señor, cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otros, cámbiame a mí. Tú conoces el interior de mi corazón, Señor. Tú conoces lo que soy yo, cámbiame a mí. Cámbiame a mí, Señor, cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otros, cámbiame a mí, cámbiame a mí, Señor, cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otros, cámbiame a mí. Si tú cambias mi corazón, si tú cambias mi mal pensar, si tú cambias mi mal hablar, otros cambiarán. Cámbiame a mí, Señor, cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otros, cámbiame a mí, cámbiame a mí, Señor,
cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otros, cámbiame a mí. Seguimos aquí en su programa Por la Vía de Emaús, gracias al patrocinio de Molinos Santa Ana. Hoy tenemos, mi querida Anaí, una celebración especial. Vamos a estar en Hora Santa a las 6:30 de la tarde en la Cuasiparroquia San Miguel Arcángel, y todo en honor a nuestra amada Virgen del Rosario. Y será una noche muy de cercanía con Jesús Eucaristía, y por supuesto, siempre lo digo en Santo Domingo, quien busca a María se encuentra con Jesús, y quien busca a Jesús necesariamente se encuentra con María. Ahí la tenemos de fondo presidiendo precisamente la cabina de Emaús Radio. Ahí nos preside la Virgencita del Rosario, un emblemático ícono espiritual para nosotros los católicos en Guatemala y por supuesto más allá de nuestras fronteras. Así que le pedimos a nuestra buena madre que ella, que fue presencia viva en Pentecostés, que nos ayude con nuestro templo a que la gracia del Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos ayude a poder tomar esas acciones y decisiones tan importantes en nuestra vida. Es tan importante, sobre todo porque a veces de repente, mi querida Anaí, no nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo, del deterioro que estamos viviendo. De repente nos vemos muy bien por fuera, pero hay un deterioro personal, ¿verdad? Y todo esto que hemos venido hablando nos debe llevar a un espíritu verdadero de conversión, ¿verdad? Que su bienestar por fuera refleje su bienestar por dentro, ¿verdad? Y no porque, digamos, usted se vea bien por fuera, quiere decir que estoy sostenido por dentro. Será triste ver derrumbarse otra vez a las Torres Gemelas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque impactamos por dentro. Y aquello que parecía inamovible, ¿verdad? En el impacto interior y en ese fuego del mal, se vinieron abajo, ¿verdad? Entonces no sea que algo de fuera, el enemigo que te quiere ver por los suelos, por supuesto haga lo suyo y te impacte algo que al final, teniendo tan buena apariencia, tengas poca solidez por dentro, que te derrumbe. Hasta un roble puede ser derribado, ¿verdad? Sí, sí. Y ahorita con la tormenta hemos visto tanto árbol que ha caído, de la misma manera que tremendo podríamos caer nosotros. Y es que la conversión, padre, es difícil, porque la conversión es darle la espalda al pecado. Uh-huh. Y junto con el pecado van personas, van hábitos, van costumbres arraigadas de generación en generación, y hay que darle la espalda para quedar de frente a Jesús, que es como quedaron San Francisco y Nehemías, ¿verdad? Y precisamente ahí vamos en el sufrimiento de Nehemías, que al final de cuentas, en medio de ese sufrimiento, tiene un sentido su sufrimiento. En San Francisco, esa necesidad de reconstruirse, de reconstruir y de construir en una nueva comunidad de fe y de iglesia, donde comienza una transformación de vida en muchas almas y en muchas personas. Estamos a 800 años, si no estoy mal, del nacimiento de San Francisco o de la comunidad y esa vigencia la da el mantenerse en solidez cercano a Dios, ¿verdad? Entonces vemos en Nehemías un dolor profundo, ¿verdad? Que lo lleva a activarse para mover lo que sea necesario en su comunidad, en su ser, en todo lo que se está viviendo, para que todo fluya para bien de esa reconstrucción de vida del templo.
pero también en San Francisco estuvimos la experiencia de estar ahí donde San Francisco recibió los estigmas. El sufrimiento de San Francisco de Asís va a tener sentido en cuanto a la aceptación de los estigmas mismos de la pasión del Señor. O sea, el seguidor de Cristo no está exento del dolor, del sufrimiento, de la prueba, de la asociación a la pasión, pero también debe de estar dispuesto a que ese sufrimiento se convierta en algo que me edifica y que me transforma. Ahí tenemos el ejemplo del oro probado en el crisol, pulido y purificado, ¿verdad? Pasa por el fuego lo pule y lo purifica para que quede la esencia. De repente ese dolor, ese sufrimiento, esa soledad, esa pena, esa angustia que estás pasando, es ese fuego que te está puliendo para sacar de ti la esencia de lo que verdaderamente eres. Y para sacar esa esencia iban todas esas basural para afuera, ¿verdad? Por eso es tan importante todos los días, al pedir perdón en un momento de oración, vaciarnos de las basuras que todos, si estamos en ese momentito, reconocemos que tenemos y pedirle al Señor, aquí te las dejo porque yo me quiero llenar es de ti, no de esas basuras, las basuras que se vayan, nos vaciamos para poder realmente que tenga un sentido la conversión. Y sobre todo esa conversión tiene que tener un proceso real, tiene que hacer un camino, porque si no, no funciona. O sea, digamos, el proyecto de vida que usted quiere tener para todo lo que quiere hacer, tiene que tener pies y cabeza. Tiene que tener un orden, tiene que tener, pues obviamente, nuestras prioridades y el hacia dónde queremos llegar con todo lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo. Y entonces es ahí donde el Señor nos invita a que podamos tener ese principio fundamental de crear un programa de vida. Que si nos quedamos yendo a misa y eso nos es suficiente, estamos perdidos. El Papa León XIV nos ha invitado a todos los católicos a partir del 1 de octubre a que nos unamos en la oración con el rezo del Santo Rosario todos los días a las 6 de la tarde, ¿sí? Todos los días a las 6 de la tarde o a la hora que usted pueda, recemos el rosario. Hagamos juntos esa oración tan especial para encomendar a las manos de María el sentir y la necesidad de todo el mundo, sobre todo de la paz que tanto necesitamos. Entonces, si a la experiencia del ir a misa le agregamos esa devoción a rezar el rosario, va a ser importante, va a ser importante. Si a esa misa le agregamos momentos de meditación de la palabra, esos mis momentos de encuentro como comunidad, como pastoral, buscando la presencia de Dios, eso va a ser importante. Y así sucesivamente, cada uno tiene que encontrar el camino para fortalecer su espiritualidad. Porque no se trata solo de ir a misa. Ir a misa es el acto más grande, sagrado y solemne que tenemos como católicos, pero no es suficiente. Le podemos agregar, pues obviamente, esos encuentros de hora santa, esos encuentros de comunidad, esos encuentros de oración, esos momentos de ofrecimiento de obra y de vida en todo el sentido de la palabra. Y entonces, de esa manera podemos ir dejando que Dios habite en mi templo y cada día sea menos yo y más Él. Y Padre, cada quien tendrá su estilo, ¿verdad? Porque usted tiene sus momentos con Dios a su manera y todos los tenemos. Él valora lo que le demos de tiempo, pero si te cuesta de hacerlo así en presencia extrema de contemplación, puedes escribir, por ejemplo, puedes alabar, puedes cantar. La cosa es que también hay que apartarnos a conversar con Él, y callarnos también, sobre todo a los que nos cuesta, porque si no nos callamos, ¿cómo lo escuchamos? Escudriñar la palabra. La verdad es que cuando uno se sienta a leer
y luego de una cita se va a otra, escribe, uno puede también ver su vida, hacer un diario, escribir gratitudes, no sé, hay tantos recursos y en YouTube hay 1000 más que podemos utilizar, pero es la única manera, solo la misa sí de verdad nos quedamos como cortos. Claro, la Eucaristía, que debería ser diaria, pero momentos con Él. Y precisamente, pues, el esfuerzo que hacemos personal tendrá esa repercusión en nuestro ser pleno, y lo vamos a ir viendo evolucionar, ¿verdad? Esos acontecimientos son como la semillita que ponemos en la tierra y poco a poco iremos viendo todo lo que se va a ir generando, pero cuando menos sintamos, estaremos recogiendo frutos abundantes. Lo que sembramos hoy es lo que vamos a cosechar mañana. Comienza a sembrar, a descubrir y sobre todo a reconstruir tu propio templo, tu propia vida, tu propio ser. Eso que eres y que dices que es lo que eres, no es lo que eres. Eres un ser en transformación, eres un ser en evolución, eres un ser que el Señor quiere volver a moldear. Déjate en las manos de Dios como el alfarero moldear para que puedas ir haciendo con tu vida y de tu vida lo que verdaderamente Dios espera de ti. Y recordemos que el Señor siempre está esperando los frutos necesarios de todo lo que estamos haciendo y viviendo. Quiero saludar con mucho cariño a nuestro querido Estuardo Callejas, que Dios lo bendiga, y a todos los que nos escuchan hoy y que nos siguen a través de la página, como Silvia Carrillo, Valentina Rodríguez, Luvia Arias, Melissa Monterroso, Sonia Álvarez, Orfa Mata, Elizabeth Morales, Leti Calán, Fabiola de Barrios, Cari Valenzuela, Olguita Rivera, Carla González, Teresa Figueroa, Jacinta Reyes, Judith, Ana Carolina, Mayra Hernández, Alfa, Miriam Lisset Letona, Leslie Ordóñez, Leslie Fabián, Claudia García, Carmen Lucrecia Martínez, Danilo Maldonado, Silvia Pérez, Estelita, Silvia de Iboy, Rosario Mérida, Mari Ruiz, Elizabeth de Portillo, Isabel Castro, Carla Flores, Karen López, Ani de Muñiz, Maritza Galicia, los esposos García Escobar, Karin y el coronel, Evelyn Marroquín, Jairo Patal, María del Carmen y por supuesto nuestra querida Anabela Padilla, y como ya lo mencionábamos, a todos los que hacen parte de la Casa de los Abuelitos San José. Que Dios les bendiga de todo corazón, porque por supuesto por ustedes el Señor permite que todo esto vaya adelante y que podamos hacer nuestra cada reflexión, cada confrontación, cada motivación que el Señor hace para con nuestra vida. Que Dios bendiga a todos los que nos están escuchando a través de Radio Estrella. Yo sé que en el 89.3 hay muchas almas, muchos corazones que nos siguen, y ojalá que puedan acompañarnos en la misa de hoy en la hora santa a las 6:30 de la tarde. No importa el tráfico, no importa que llegue tardecito, no importa la hora que llegue, pero llegue. Miren, hoy me decía mi ahijada, padrecito, no sabíamos si irnos o quedarnos en el encuentro de parejas porque había un tráfico tremendo, y al final decidimos soportar el tráfico y quedarnos, ¿verdad? Qué bueno. Y me dice, mire, valió la pena habernos quedado para disfrutar eso que Pastoral Familiar Castrense prepara para los primeros jueves de mes, así que cordialmente invitados. Y por supuesto, mañana la misa de las 6:30, domingo a las 8:30 de la mañana y a las 10:30 en la iglesita de Virgen del Camino. Cuando necesite conseguir un lugar lindo para llevar a sus hijos a una guardería o a sacar sus primeros años de formación, de estudio, creo que reciben de 4 a 7 años. Miren, la guardería Virgen del Camino es una belleza, súper bien conservada, y por supuesto con una dedicación de su directora, de sus maestros, de sus maestras. Hermoso. Y cuando usted le nazca en su corazón apoyar a la obra de la Casa de los Abuelitos,
pues puede contactarnos. Y cuando quiera ayudar a la casa de los niños, a la guardería, también, porque yo sé que hay gente que le gusta el tema de los niños y puede apoyar. Y hay gente que le gusta el tema de las personas mayores y también puede apoyar, ¿verdad? Así que tenemos esas dos realidades para que usted pueda decir, aquí está mi granito de arena. ¿Qué digo mi granito de arena? Mi saco de cemento Sí, para que costal. pueda la obra de Dios seguir adelante, ¿verdad? Despide, mi querida Anaí. Claro que sí, los esperamos hoy entonces a las 6:30 allá en la cuasi parroquia San Miguel Arcángel de la Guardia de Honor. Qué alegría haber compartido con ustedes y todos los viernes una cita a las 2 de la tarde. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desciendan sobre nosotros y nos acompañen para siempre. Amén. Amén. Este segmento fue patrocinado gracias a Banco Industrial. Juntos, siempre hacia adelante.